Cordial saludo. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar del filósofo Herbert Hart y abordar algunos aspectos de su vida y su obra. Los temas que trataremos en esta presentación serán, primero, biografía de Herbert Hart; segundo, concepto del derecho de Herbert Hart; tercero, aspectos relevantes en la teoría del derecho; y cuarto, conclusión de la vida y obra y sus aportes respecto al derecho de Herbert Hart. Primero, biografía. Herbert Hart nació el 18 de julio de 1907 en Yorkshire, Reino Unido. Creció en el seno de una familia judía ortodoxa junto con cuatro hermanos. Casado con Jennifer Williams, formó una familia de cuatro hijos y falleció el 19 de diciembre de 1992 en Oxford, Inglaterra. Bueno, pues su vida académica empezó estudiando en el Cheltenham College, un colegio público de Inglaterra que permitía la separación de residencias entre judíos y otros alumnos. Posteriormente continuó sus estudios en Bradford, un colegio privado ubicado en Inglaterra, donde destacó por sus excelentes resultados en las diferentes materias que cursó. Ya en la universidad, en New College de Oxford, Inglaterra, en el año 1926 obtuvo el grado de Literatura Humaniores, que en español se traduce a Literatura más Humana, que se centra en el estudio de los fundamentos clásicos como el romano y el griego, que tratan sobre el aprendizaje de Dios. En 1932 aprobó los exámenes para poder ejercer como abogado. Trabajó en el M15, que es el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, que tiene labores de espionaje. Consistió en la descifración de comunicación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Su labor representó y contribuyó al exitoso desembarco de Normandía, que fue una operación que logró la liberación de países de Europa Occidental que estaban bajo el control de la Alemania nazi. En el año 1945, Hart se convierte en profesor de filosofía en New College y en el año 1952 se volvió un catedrático de la misma universidad, lo que le permitió empezar con publicaciones que le darían relevancia en la filosofía jurídica, siendo el concepto de ley del año 1961 la más importante de todo su repertorio, que le daría reconocimiento a nivel internacional por su éxito. Y esta obra fue publicada cuando Hart tenía la edad de 54 años. Un año más tarde fue nombrado miembro de la Academia Británica, que es una institución autónoma que reconoce a sus miembros por su trayectoria académica en algunas de las ramas de humanidades y ciencias sociales. De los años 1973 a 1978 fue principal de Oxford y se jubiló ese mismo año. Posterior a esto, siguió escribiendo e investigando sobre diversos temas de filosofía y la teoría del derecho, ámbito donde se destacó también su comparación con Austin. Falleció a la edad de 85 años. Hart fue un filósofo pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Que analizaba y criticaba desde los aspectos prácticos la ciencia del derecho, como por ejemplo la comunicación. Para Hart, el derecho no era posible relacionarlo con palabras como orden, obediencia, costumbre o amenaza, ya que en su percepción el derecho no era una fuerza coactiva, ya que se obedecía voluntariamente. Concepto de derecho. Hart propone entender el derecho como la unión con la combinación de reglas primarias de obligación que contemporáneamente también son llamadas reglas regulativas y reglas secundarias de diverso tipo. Es decir, el derecho como la unión de reglas primarias de obligación y reglas secundarias. Hart tiene dos grandes influencias para el desarrollo de su propuesta teórica en el concepto del derecho. Primera, la filosofía del lenguaje, con influencias de Inglaterra y en general del mundo anglosajón. La segunda influencia, el positivismo austiniano, con la influencia de pensadores como Bentham y John Austin. John Austin, conocido en ese momento como el Kelsen del mundo anglosajón, que tenía en su teoría del derecho como las órdenes coercitivas de un soberano, la conocida teoría imperativista del derecho. Aunque Hart tenga una fuerte influencia de John Austin en su pensamiento, eh, critica fuertemente su propuesta de sistema
jurídico, por lo que a continuación se explican las deficiencias que Hare encuentra en el sistema de Austin. La primera, las leyes penales, principal ejemplo de reglas regulativas, también se aplican a quien las sanciona. No únicamente tienen como destinatarios a los súbditos, sino que también hacia los soberanos. Los autores de estas normas se convierten en sujetos de dichas normas. La segunda, este modelo de reglas primarias o de obligación respaldadas por amenazas no llega a captar la idea de que en los ordenamientos jurídicos existen otros tipos de normas que no son meramente reglas regulativas. El tercero, no todas las reglas tienen el mismo modo de creación, por lo que hay diferentes tipos de reglas. Y cuarto, que una vez muerto el soberano, no hay por qué obedecer a quien lo suceda, ya que ha muerto la fuente principal de reglas de ese ordenamiento jurídico. Hare encuentra esta teoría errónea e insuficiente, por lo que su intención será solucionar estas deficiencias o problemas de tal suerte que articula su teoría mediante la postulación de un ejemplo hipotético, una sociedad primitiva. Su población se rige a partir de un sistema simple de reglas primarias de obligación, reglas regulativas que establecen calificaciones sobre comportamientos, es decir, que un determinado comportamiento esté prohibido, esté permitido o sea obligatorio, por lo que nos pide imaginar una sociedad sin legislación que opera meramente a partir de un sistema de reglas primarias de obligación. El único medio de control social es la actitud de reproche que el grupo social exhibe frente a la no conformidad de un determinado integrante con las pautas de comportamiento establecidas. No puede haber otra sanción, ya que no hay tribunales ni funcionarios. Las condiciones que deberían cumplirse en esta sociedad hipotética es que debería existir un conjunto mínimo de reglas que prohíba el libre uso de la violencia, el robo y el engaño, que sería el contenido mínimo de derecho natural que para Hart debería incluir todo tipo de sistema normativo. Puede existir un grupo de personas que rechacen el contenido de las reglas o cuestionen su legitimidad, pero que las cumplan por el miedo a las sanciones. Es decir, que habría ese espacio de estrategia entre los miembros de la sociedad que no quieren, pues, someterse a ese tipo de sanciones, pero que este grupo no puede ser mayoritario, ya que debilitaría la presión social para el cumplimiento de las reglas. Se debería tratar por esto de una comunidad pequeña que comporte las mismas creencias y tenga lazos fuertes. Debe estar aislada de otras sociedades para que no se corrompa y de esta forma deje de funcionar el sistema. Si nos damos cuenta del sistema jurídico que propone Austin y que posteriormente está criticando Hart, es una utopía, es algo irrealizable o muy poco posible de realizar. Por lo que un sistema jurídico de reglas primarias de obligación es inviable en todos los sentidos. Por lo que Austin encuentra ciertos problemas a este sistema. El primero es la falta de certeza. ¿Cuáles son las reglas que rigen esta comunidad? No hay un consenso sobre a qué pautas se deben someter. No queda claro qué condiciones debe cumplir una regla para considerar que pertenece al sistema normativo. No se tiene conocimiento del derecho aplicable para los miembros de esta sociedad. El segundo problema es la evolución de las sociedades o el carácter estático de las reglas. Algunos comportamientos tienden a caer en desuso y otros nuevos son adoptados. Las sociedades necesitan de un marco que permita que esa flexibilidad social se lleve a la práctica, un conjunto de reglas que permitan la evolución, o si no, de ese modo se dará un lento proceso social de transformación. No se cumpliría el principio de que el derecho debe ser dinámico. El tercer problema sería la ineficiencia de la presión social. Una parte sostiene una interpretación de la ley, la otra parte sostiene una interpretación contraria. De acuerdo a esto, se da la necesidad de un tercero que le dé la razón a quien la tiene de acuerdo al derecho. Otro problema sería la estaticidad. Sería imposible modificar las reglas puesto que no hay un poder que se encargue de ello. Únicamente se basará en conductas obligatorias, es decir, deberes, lo que hará que se mantenga estático y no dé paso a la evolución del sistema. Otro problema sería la incertidumbre. El hecho de que se mantenga estático e imponga dichas conductas obligatorias traerá desacuerdo para la comunidad, que generalmente reaccionará de una forma negativa.
por el hecho de que no se adapta a las nuevas condiciones que van surgiendo en el proceso evolutivo constante de la población. Otro problema sería la ineficacia. Por último, sería ineficaz porque la presión social y el desacuerdo daría lugar al no cumplimiento ni aceptación de las reglas. Frente a estos problemas, se da el surgimiento de las reglas secundarias que Harlas propone como aquellas soluciones a estos problemas del sistema. Frente a la falta de certeza, Hart propone la regla de reconocimiento, que sería la norma fundamental de todo su sistema jurídico. Esta regla de conocimiento es el conjunto de pautas básicas respecto a las cuales debería conformarse una regla determinada para considerar que pertenece a este ordenamiento. Sería el sentimiento o actitud generalizada de aceptación del contenido jurídico de un documento base, que podría ser una constitución, pero no es la constitución misma. Es algo previo a esta, es el reconocimiento de que la constitución contiene los criterios de validez para que el resto de reglas que conforman parte del sistema jurídico puedan hacer parte de este sistema jurídico. Frente al problema del carácter estático de las reglas, Hart propone las reglas de cambio, que son aquellos requisitos o parámetros para la modificación de reglas vigentes, la aprobación de reglas nuevas o la derogación de reglas existentes. Permite introducir nuevas reglas en el ordenamiento jurídico, eliminar determinadas reglas del ordenamiento jurídico y modificar algunas otras. Estas reglas de cambio son las que van a permitir ese dinamismo, la evolución del sistema en sí. Frente al problema de la ineficiencia de la presión social, Hart propone las reglas de adjudicación, que están asociadas directamente con el derecho procesal, en las que hay un juez quien va a tener la última palabra y decidirá quién tiene la razón, es quien tendrá la última palabra y por consiguiente hará cumplir la ley. Como conclusión de los problemas del sistema y sus soluciones o las reglas secundarias, eh, se podría decir que mientras las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, las reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias. Se encargan de regular la producción, aplicación y reconocimiento de estas reglas primarias de obligación. Ahora vamos con los aspectos relevantes o algunos aspectos importantes a tener en cuenta de la teoría de Herbert Hart. La teoría del derecho como un sistema social. Hart desarrolló la idea de que el derecho debe ser entendido como un sistema social complejo. Su obra más influyente, El concepto del derecho, de 1961, argumenta que el derecho no puede ser completamente comprendido si se lo ve únicamente desde una perspectiva moral o lógica. En cambio, Hart propuso analizar el derecho como un fenómeno social que surge de prácticas y reglas aceptadas en una sociedad. Hart también habla sobre el hecho de distinguir entre derecho y moral. Hart abogó por una clara separación entre el derecho y la moral. Argumentó que, aunque el derecho y la moral pueden coincidir en algunos aspectos, son conceptos distintos y deben ser analizados por separado. Esta distinción ha tenido un impacto significativo en la filosofía del derecho y ha influido en el pensamiento contemporáneo sobre la relación entre el derecho y la ética. En este punto podemos relacionar la teoría del derecho positivo y derecho natural, en la que Hart criticó las teorías del derecho natural que sostenían que el derecho tenía fundamentos morales inherentes. En cambio, propuso la teoría del derecho positivo, argumentando que el derecho deriva su autoridad de reglas socialmente aceptadas y establecidas por instituciones legales. Asimismo, trata el tema de la relación entre moral y política, que sería la influencia de la moral sobre el sistema jurídico y esa exigencia de justicia en las normas legales y la resistencia a la validez jurídica que no cumpla con unos mínimos morales. Es decir, que tiene en cuenta que tiene que distinguirse ciertamente el derecho de la moral, pero no desligarse por completo, ya que aquellas personas que se sometan a este sistema jurídico van a querer abogar por esos mínimos morales para que se les haga cumplir ciertas facultades que les confiera el Estado a estos individuos.
Bueno, pues ya por último la conclusión, los aportes de Herbert Hart al derecho han sido fundamentales para la filosofía jurídica contemporánea. Su enfoque en el análisis del derecho como un fenómeno social, su distinción entre derecho y moral, su crítica a las teorías del derecho natural y su desarrollo de la teoría de reglas primarias y secundarias han influido en la forma en que los académicos y juristas comprenden y estudian el derecho de la actualidad. Su legado perdura como una base importante para el pensamiento jurídico moderno. Con esto concluye nuestra presentación. Agradecemos toda su atención.